Entonces, hermanos, les doy la bienvenida a esta segunda clase del curso de Introducción a la Predicación. Como les decía, estamos ahora partiendo la unidad 1 del módulo 1. Primer módulo, Introducción a la Biblia. Módulo 1, vamos a hablar acerca de el Antiguo Testamento. Y dentro del módulo 1, esta primera clase del módulo 1 tiene que ver con la creación, el orden creado y el lugar de la humanidad, es decir, un análisis, una conversación, una discusión en torno a Génesis 1 y 2. Para partir quiero hacerles un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, así que les quiero contar nuevamente. La semana pasada vimos tres grandes temas. En primer lugar, hablamos de la producción teológica. ¿Se acuerdan de este gráfico? Lo dejamos en el Classroom como una pirámide. Abajo estaban los estudios bíblicos. De alguna manera, nuestra observación del texto bíblico va a determinar cómo vamos a responder preguntas y, por supuesto, también qué tipo de predicación vamos a ofrecer. Incluso podemos analizar bíblicamente cómo la Biblia misma presenta la idea de la predicación. Y ahí es donde discutimos justamente que la Biblia, cuando habla de predicación, parece estar más bien refiriéndose con esa palabra a la predicación evangelística, ¿no? Normalmente es un verbo griego que es keruso y es traducido como proclamación. Eso es normalmente la manera en que se refiere a la Biblia con esta palabra, ¿no? Ahora, el concepto que nosotros usamos, al que nos referimos con la palabra predicación, normalmente en la Biblia va a ser referido con dos palabras distintas. Uno es las palabras de profecía que aparecen, por ejemplo, en el libro de Corintios, en el libro de Timoteo, y también las palabras de exhortación o ánimo. Entonces, ¿a qué refiere esta idea? A la enseñanza, digamos, la enseñanza, la exhortación a la iglesia a partir de una enseñanza bíblica. A partir de un texto bíblico normalmente. Hablamos del programa. El programa, como ustedes vieron, es un programa que va a tener estos dos módulos. Estamos en el primero, Introducción a la Biblia. Hablamos de la producción teológica y hablamos de los estudios bíblicos como base de esto para la predicación, para la producción de la teología en general. Todo lo que hacemos en el mundo de la iglesia normalmente va a cumplir con algunas de estas características y a veces se nos invierten los órdenes y ahí es importante reconocer, sobre todo en el mundo protestante de donde yo vengo, que es primero abajo, en nuestro terreno común, nuestro fundamento común es la palabra de Dios, la Biblia. Sobre la Biblia vamos a tener estas otras discusiones y diferencias, que está bien, digamos, pero son diferencias de segundo orden en la medida en que reconocemos la Biblia como nuestra fuente de autoridad. Hablamos también del contenido de la Biblia, ¿se acuerdan? Los 66 libros que reconocemos todos los cristianos. Hay algunos otros que tenían que ver con los famosos deuterocanónicos, que son reconocidos por nuestros hermanos católicos, y algunos otros que son compilados también dentro de la tradición ortodoxa, que son un poquito más especiales porque son los que en la cristiandad, en el gran mundo del cristianismo, no son reconocidos por el resto. A partir de esto, me gustaría mostrarles un video. ¿Qué tal si vemos un video? Vamos a ver un video de una fuente que a mí me encanta. Normalmente cuando hago clases hago referencia a estos videos. Y se trata de Proyecto Biblia. No sé si les hablé antes de Proyecto Biblia. ¿Sí? ¿Les he hablado? Perfecto. Proyecto Biblia lo conozco muy bien, conozco a los autores, son personas que realmente han tenido un estudio académico de la Biblia y hacen una investigación muy seria. Yo me dediqué el año pasado a predicar todo el año Apocalipsis y cuando me descubrí Proyecto Biblia me di cuenta de que efectivamente están leyendo a los grandes autores, a los grandes teólogos y están cuidándose mucho de que lo que publican lo hacen muy en serio. Así que, habiendo dicho eso, quiero mostrarles un videito que se llama ¿Qué es la Biblia? Y creo que nos va a ayudar un montón para poder pensar juntos y reflexionar, preparándonos para las preguntas, para lo que vimos la semana pasada y a ver si quedaron preguntas pendientes, ¿ok? Vamos a ver el video entonces. Ahora me cuentan ustedes ahí si es que se ve, si es que se escucha y todas esas cositas. A ver si es que puedo mover esto. Ahí sí. Pantalla completa y A vamos. muchas personas. Oh, ahí sí. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel
Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas, y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo. Pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel, y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh, y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías. Tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo. Luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús. Y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes, y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma,
Los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Fantástico. ¿Qué les pareció el video? Póngalo en el chat, cuénteme. ¿Le sirvió o no le sirvió? ¿Qué le recordó? ¿Y qué dudas le generaron? Este es el momento en el que vamos a pasar un tiempecito de preguntas y respuestas. Así que si tienes preguntas, aprovecha ahí en la sección de preguntas y respuestas para ir poniéndolo. ¿Ya? Perfecto. Claro, completo, buenísima. Tienen un montón de videos de temas bíblicos y también de libros bíblicos, que es interesante. Puedes ir revisando libro por libro, resúmenes de libro. Sirve un montón también si es que vas a tener un plan de lectura de un libro, revisar el video de ese libro para poder entender un poquito de su estructura general. ¿Ya? Fantástico, fantástico. Bien. Em, por ahora, ¿no tenemos preguntas? No, todavía no. Hermanos, hemos tenido un tiempo de pensar en la clase anterior. Ustedes, parte de la tarea para hoy era la bitácora, ¿no? Esta bitácora que significa responder a 5 preguntas. Les quiero animar a responderlo. No se compliquen, no hay preguntas o respuestas incorrectas. La idea es que hagan la reflexión, ¿no? El ejercicio es lo importante, no es que yo voy a estar evaluándolos ahí, así como con el ceño fruncido intentando hacerles daño con la nota. No, la idea es que ustedes puedan reflexionar brevemente en esas preguntas. No necesitan tener grandes preguntas ni escribir un libro por cada pregunta. Puede ser un parrafito corto nada más, honesto, y la idea es que hagan el ejercicio justamente de pensar. ¿Ya? Esa es la idea. Bien, veo que algunos también revisaron el podcast. Me alegro. Hoy día yo estoy, de hecho, estoy en la oficina de mi querido amigo el pastor Carlos Muñoz, con quien grabamos ese podcast y estamos juntos. Les voy a pedir perdón porque quizás hay alguna dificultad técnica. Yo estoy en el Tao en este momento, en un claustro de magíster, con el doctor David Rylersdam, uno de los grandes teólogos de la historia de la iglesia, y estamos estudiando la historia contemporánea, muy entretenida. Después les voy a contar más, ¿ok? Por ahora, si es que no hay más preguntas, si es que no hay preguntas, porque no veo ninguno que me haga preguntas por el momento, vamos a pasar a la siguiente sección de la clase. No hay preguntas de la semana anterior. Todo claro, parece. Así que avanzamos. Fantástico. Hoy vamos a ver dos cositas y aquí quiero presentárselas. En primer lugar, vamos a ver la Biblia como una historia coherente, un poco en relación con lo que vimos la semana pasada, que les enuncié de esta idea de la teología bíblica. ¿Se acuerdan? ¿Qué es la teología bíblica? En un sentido se refiere a la disciplina de los estudios bíblicos, en el sentido amplio, al estudiar la Biblia como tal, pero en un sentido más específico, dentro de la tradición protestante reformada, ha surgido como la idea de estudiar la Biblia como un libro unificado. Sí, es una colección de libros, ¿no? Para los protestantes son 66 libros, para los católicos unos cuantos más, pero la gran pregunta es si acaso este libro tiene una metanarrativa, una narrativa que la une, una gran narrativa, ¿no? Y esa es una convicción de la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia lo ha leído de esa manera. Y en este curso vamos a asumir también esa posición. Efectivamente, la Biblia tiene una gran narrativa, aunque también está compuesta de estas pequeñas narrativas que necesitamos leer con cuidado. Y por tanto vamos a ver la Biblia como una historia coherente y luego vamos a dedicarnos a pensar duro en la creación. Génesis 1 y 2. Así que para partir con la idea de la Biblia como una historia coherente, quiero presentarles el trabajo de uno de los teólogos que yo más admiro y que vale la pena muchísimo leer. De hecho, estoy leyendo, creo que, el único libro en castellano que ha sido publicado de él. Lo tengo por aquí en mi mochila, a ver si lo alcanzo a sacar. Acá está. Este libro, oh, no se ve, me lo filtra, ahí está. Se llama Monoteísmo y Cristología en el Nuevo Testamento, de Richard Bauckham. Ahí está el apellido para que lo puedan ver. Richard, como Ricardo, Bauckham. Él escribe este libro que en inglés, no sé por qué no se tradujo así en castellano. Es un libro muy cortito, ¿eh? Tiene, ¿cuántas páginas? 80 páginas. Y en inglés se llama Dios crucificado. Y habla de cómo
el cristianismo es algo único en el tiempo en el que surge. Este autor es un especialista en estudios bíblicos, justamente en el sentido amplio, pero también tiene un escrito muy interesante dentro de un libro académico que se llama Leyendo la Escritura como un relato coherente. Este es el ensayo, la contribución, el capítulo que pone Richard Bauckham a este libro. Así que quiero leerles una frase de él y a ver si levanta preguntas. Recuerden que el grueso de este curso va a ser ah, invertido en la reflexión. No creemos, desde mi perspectiva, es importante el traspaso de información, pero si es que queremos traspasar información, ustedes pueden leer los libros, ver los videos, ya está. Estamos en un mundo de tanta información que queremos aprovechar este tiempo más en la reflexión. Es decir, en que ustedes levanten las preguntas, las preocupaciones, los desafíos, valen mucho la pena. Comentarios, críticas, está súper bien. Patricia me pide que escriba el nombre, así que lo escribo con mucho gusto. Ahí está Richard Bauckham, ¿ya? Él dice así en este ensayo dentro de un libro que se llama, eh, el libro se llama, no se llama así, se llama, se me olvidó, después te lo voy a dar. Este es el capítulo, se llama Leyendo la Escritura como un relato coherente, y él dice, la Biblia hace una afirmación completamente universal, que combina la universalidad del único creador y Señor de todas las cosas, con la particularidad de la identificación de este Dios de sí mismo, como el Dios de Israel y de Jesucristo. La particularidad de la afirmación es ofensiva para las metanarrativas modernas de la razón universal. La universalidad, aún más ofensiva para el relativismo postmoderno. La combinación explica la forma en que la historia bíblica combina la narrativa mítica o simbólica, especialmente y necesariamente en su principio y final, con una narrativa histórica particular, que no es historiografía moderna, pero sí historiografía de un tipo u otro, de todos modos. Pero incluso desde esta perspectiva es evidente una notable consideración por lo particular en la forma en que la trama principal emerge de la superfluidad aparentemente redundante de pequeñas historias y a menudo corre el riesgo de sumergirse o disiparse en ella, así como en la ya mencionada complejidad y ambigüedad que la historia implica. Son palabras bien difíciles de académicos, pero básicamente dice dos cosas importantes para nosotros. En primer lugar, lo que Richard Bauckham está diciendo junto con otros es que la Biblia no es un libro religioso. ¿Ok? ¿A cuántos le mueve el piso esa declaración? No es un libro religioso. ¿En qué sentido? No es un libro escrito para la gente que tiene una religión y para contribuir simplemente a esa religión. Es un libro universal. La Biblia no está intentando describir los eventos desde la perspectiva de la religión cristiana solamente. Está intentando describir los eventos desde una perspectiva divina y por lo tanto se planta a sí misma como el verdadero relato que describe la historia universal. Es verdad para todos y por tanto es muy atrevida y, como dice Bauckham, ofensiva, porque nos dice a nosotros cuál es nuestra verdadera historia y eso nos puede parecer problemático. Por otro lado, además de decir esto, la Biblia efectivamente, a pesar de su variedad, tanto en autores, naturaleza, géneros narrativos, etcétera, y tiempos en los que fue escrito, efectivamente va mostrando una consistencia en la manera en que va progresando en una narrativa común, una narrativa unificada. Y esta narrativa unificada es una metanarrativa, pero no es una metanarrativa como las que son criticadas en el mundo posmoderno. En el mundo en el que vivimos hay mucha crítica y temor de las metanarrativas. Y con justa razón. En general, las narrativas que son todo abarcantes, también se les llama a veces cosmovisiones, tienden a ser opresivas, ¿no? En otros lugares del mundo se ha usado, por ejemplo, para defender la esclavitud, se ha usado para la opresión de un pueblo sobre otro, se ha usado sin duda en el mundo de las religiones, se ha mal usado o se ha mal interpretado la Biblia para hacerla calzar con una visión de mundo que debe ser impuesta sobre otros. Sin embargo, la Biblia no permite eso. La Biblia misma nos narra la historia del Dios de un pueblo que ha elegido ese pueblo, pero que ha elegido al mismo tiempo enviar ese pueblo a todos los pueblos. Y eso es lo que vemos justamente en el Nuevo Testamento. Y por lo tanto, cuando esa historia se hace universal, se encarna en otros pueblos, esos otros pueblos no son llamados a salir de su cultura, sino a participar de su cultura y a encarnar la nueva humanidad, el cristianismo, digamos, de maneras diversas.
Así que cuando vamos a una iglesia, yo soy anglicano, vamos a una iglesia anglicana. A nosotros nos gusta un poco la pompa, la solemnidad, nos gusta la liturgia, nos gustan tantas cosas. Pero cuando voy a las iglesias, hoy día estamos aquí con amigos presbiterianos, tenemos muchas cosas en común. Pero quizás vamos a una iglesia pentecostal y nos chasconeamos un poco y cantamos con gozo aleluya y nos damos cuenta de que hay distintas maneras, en distintos lugares y distintas culturas, de celebrar a nuestro buen Señor. Así que eso permite que como cristianos digamos, sí, la Biblia tiene una metanarrativa, pero es distinta de las metanarrativas humanas porque no es opresiva, sino todo lo contrario, liberadora. Y eso es algo muy importante para nosotros como cristianos de decir, sobre todo por el énfasis que se pone en el mundo en el que vivimos de eh, el cristianismo simplemente como una suerte de narrativa opresiva. Aquí Emanuel tiene una pregunta, así que me encanta que partamos con preguntas. Dice, ¿cómo podría leerse o interpretarse con Israel en la actualidad con respecto al Israel de la Biblia? Es decir, Israel de hoy es el mismo Israel de la Biblia, entendiendo un poco acerca de los últimos tiempos. Gracias, Emanuel. Es una súper buena pregunta y muy compleja, debo decir. En primer lugar, quiero decir que cada una de nuestras respuestas está evidentemente determinada por nuestras tradiciones. Yo soy, como les decía, anglicano, no quiero ser deshonesto con ello. Pertenezco a una tradición reformada y por lo tanto los reformados vamos a responder con mucha fuerza y en general los protestantes históricos vamos a responder con mucha fuerza. Sé muy bien que en el último siglo en particular ha habido un movimiento dentro de las iglesias evangélicas que se llama dispensacionalismo, que muchos afirman. Y el dispensacionalismo y la teología reformada son bastante distintos en esta respuesta y en el tratamiento de esta respuesta. Para nosotros, en primer lugar debo decir históricamente el Estado de Israel y el pueblo de Israel que aparece en la Biblia son cosas muy distintas, ¿ok? El pueblo, incluso hoy día podríamos decir, tanto el pueblo de Israel como el lugar geográfico de Israel también son distintos porque Israel como nación ha sido destruida, construida, habitada, colonizada muchísimas veces en la historia. Por lo tanto, incluso la ciudad, tuve el privilegio de estar en la ciudad antigua de Jerusalén, incluso la ciudad de Jerusalén ha sido reconstruida y construida una y otra vez en torno más o menos al mismo punto, pero no es exactamente la misma ciudad en la que caminó Cristo y tampoco que fue reconstruida por Nehemías y Esdras. Entonces uno va viendo allí un movimiento. Sin embargo, hablando ya teológicamente, cuando pensamos en Israel, hoy el Estado de Israel son descendientes del pueblo de Israel. Mi esposa tiene ascendencia judía. Son descendientes del Israel bíblico, pero no significa que sean exactamente lo mismo. El Israel bíblico es un pueblo elegido por Dios y que debe responder a Dios. Y lamentablemente para Israel, como vamos a ver al final de este módulo, Israel termina respondiendo a Dios de una manera muy poco afortunada y se aleja del Señor. Se aleja del Señor al punto de rechazar a Dios, adorar a otros dioses, a los dioses de las naciones. Y el Señor le va a decir a Israel, ya que tú adoras a dioses de otras naciones, entonces te trataré como si fueras otra nación más, enemiga de Dios. Ese juicio sobre Israel cae hacia el final del Antiguo Testamento, le llamamos el exilio babilónico, y el retorno del exilio, que también está narrado en los libros, particularmente de los profetas y algunos escritos, no es tan maravilloso como se suponía, y vamos a ver que existe una expectativa judía hasta los tiempos de Jesús, de que de alguna manera ese juicio sobre Israel termine, y de que finalmente Israel pueda ser reunificado. Esa es una expectativa grande del Antiguo Testamento, la reunión de las tribus de Israel, y que pueda ser restaurado como el centro cósmico, ¿no? Los cristianos reformados protestantes creemos que eso ocurrió en el Pentecostés, donde Israel, bueno, en primer lugar en el ministerio de Jesús. Jesús se identifica con Israel en su bautismo, en el tiempo en el desierto, durante todo su ministerio. Cuando llega Pentecostés, él, habiendo reclutado a 12 apóstoles, y uno podría decir aquí hay una suerte de refundación de Israel con 12 nuevas tribus, en el Hechos 2 tenemos el Espíritu Santo, Dios, habitando en su pueblo, Israel. Hasta ese momento todos eran israelitas, era una fiesta israelita, judía. Y
enviándolos a ser sus testigos a Judea, Samaria y los confines de la tierra. Así que las promesas del Antiguo Testamento en realidad se cumplen en Israel, pero Israel comienza a permitir la inserción, el injerto de aquellos que hemos sido injertados en Israel, como dice Pablo, que son personas que no pertenecíamos sanguíneamente a Israel, pero que por fe, como bien dice Pablo en Romanos, nosotros seremos injertados en el verdadero Israel por medio de la fe de Abraham. Así que la iglesia no es un reemplazo de Israel, ni tampoco existe una suerte de paralelismo donde están los israelitas y los cristianos, sino que la iglesia ha sido injertada en el plan original de Dios, que son, la iglesia, quiero decir, los gentiles como la mayoría de nosotros, han sido injertados en el Israel del Antiguo Testamento. Y por lo tanto el Estado de Israel hoy, ese es un problema más bien geopolítico y podemos discutirlo en otro contexto, pero bíblicamente el Israel bíblico ha llegado a su plenitud en justamente el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento que se llevaron a cabo en Jesús y en sus discípulos, sobre todo al comienzo lo tenemos en el libro de Hechos. Así que creo que esa es la perspectiva con la que yo personalmente, y creo que la tradición reformada responde a la pregunta de si Israel es el mismo o no. Em, y más al respecto, vale la pena explorarlo en otro contexto para no desviarnos tanto del tema de hoy. ¿Ok? A ver si es que tenemos Israel y de Dios es la iglesia. Andrés, tienes toda la razón. El Israel de Dios es la iglesia. Pablo lo dice en sus cartas. Em, pero recordando también, recuerda que Pablo en Romanos, me parece que en 9, también les recuerda a los gentiles que esta iglesia en realidad es el verdadero Israel porque ha partido con Jesús el israelita, el judío, con los 12 apóstoles judíos, y dentro de ella somos nosotros los gentiles injertados. Así que toda la razón, es verdad. El Israel de Dios es la iglesia. Pero de alguna manera tenemos que recordar nosotros, y Pablo nos recuerda, dice, no presuman tantos gentiles, no se vayan, no se les suban los humos a la cabeza, recuerden que la historia comienza con este pueblo escogido, que ocurrió, ya ocurrió, ¿no? No estamos esperando que venga el pueblo escogido, sino que ya se levantó el pueblo escogido. ¿La historia de Israel es distinta a la historia de la iglesia? Yo creo que no, por eso es que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento compilados juntos como cristianos. Creemos que la historia del Antiguo Testamento con Israel, como pueblo de Dios, es continuada naturalmente en la historia de la iglesia primitiva. Y bueno, uno puede estudiar también la historia de la iglesia posteriori y ver que están profundamente vinculados. Tenemos hartas preguntas hoy día. A ver si es que mi querido amigo Josefo me puedes ayudar aquí dándome algunas. No sé si puedes abrir tu micrófono quizás y me cuentas algunas. Ok, Alguna que... sí, bueno, partiendo con el mismo tema, David comenta, ellos ni siquiera se llaman a sí mismos israelitas, sino israelíes. Buenísimo. Es una súper buena distinción. Eso es cierto. Hoy día no se usa el término israelita para referirse a los ciudadanos de Israel. Se usa israelíes. Es verdad. Y es una alusión a esta diferencia, ¿no? Sí, también Gustavo pide algunos ejemplos de otras metas narrativas, como ideologías modernas. Perdón. Está muteado, te voy a... Ahí Me está. puedes repetir la pregunta? Perdón. Dice, si es que podrías repetir algunos ejemplos de otras metas narrativas, Ah, tipo perfecto. ideologías modernas. La más preeminente de todas en nuestro contexto, y por los últimos 200, 300 años, es la metanarrativa del modernismo, se llama, también conocido como la ilustración. Desde la ilustración, la metanarrativa instalada en nuestros cerebros, aunque no lo sabemos, es que la razón humana es la clave para el progreso. Hay dos cosas que componen fundamentalmente, porque hay muchos detalles extra. Uno es que la razón humana, de alguna manera, nos permite leer transparentemente todo el cosmos. Cosa que ya es bastante ambiciosa y ha sido bien desafiada desde la apologética, porque de alguna manera negamos la existencia de Dios, por ejemplo, ¿cierto? No existe Dios, no existe orden, todo es una gran coincidencia cósmica, pero en esa coincidencia cósmica, justo, nuestro cerebro es capaz de decodificar la realidad. Así que los mismos que dicen que en realidad no hay orden, que no hay Dios, que todo es una coincidencia, establecen que la manera de comprender el mundo es mediante este cerebro que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos comprobar que realmente nuestro cerebro nos da información fidedigna respecto del mundo? ¿Cómo podemos comprobar que nuestro cerebro es capaz de interpretar fielmente la realidad? No podemos. Es una presuposición religiosa.
que está en el fondo de lo que nosotros comemos, afirmamos y en lo que respiramos como cultura humana por los últimos 300 años. Así que en primer lugar, la razón. Y aquí vamos a hablar de la suficiencia o autonomía de la razón. Eso es lo que propone la Ilustración y hasta el día de hoy está, ¿no? En general hablamos de seamos razonables, tienes que dar pruebas tangibles, hablamos de las pruebas fácticas, etcétera. Todo eso viene de la Ilustración. Pero en segundo lugar, la Ilustración propone no solamente una metodología para conocer la verdad, sino que además una meta, una suerte de, digámosle, significado del universo. ¿Cuál es la meta? El progreso. Así que la gran metanarrativa de la Ilustración era que por medio de nuestra razón humana íbamos a conseguir un mundo cada vez mejor. Recuerden que estamos en el tiempo en el que surgen las ideologías como, por ejemplo, el liberalismo y el socialismo o el comunismo, donde ambos están proponiendo una narrativa en la que el ser humano, mediante la razón, va a llegar a la utopía, va a llegar al bienestar máximo. Esto entra en crisis en el siglo XX. Ustedes saben que en el siglo XX empezaron las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, y de repente nos dimos cuenta de que el progreso tecnológico no siempre produce un progreso en la vida del ser humano, ni un bienestar en el ser humano. Así que allí entró en conflicto el modernismo, pero esa Ilustración sigue vigente hoy día, sobre todo en las categorías con las que en la universidad misma pensamos en las ciencias duras como superiores a la filosofía y a la teología. Eso también es parte del discurso de la Ilustración. Hay allí un ejemplo, digamos, de una metanarrativa. Y esa metanarrativa, por supuesto, tiene sus desventajas, como por ejemplo, imponerse en culturas ajenas donde, incluyendo en Chile, por ejemplo, cuando la metanarrativa es el progreso, la revolución industrial produjo la explotación de bienes naturales que muchas veces transgredieron la libertad, e incluso la vida y el bienestar de comunidades, digamos, de pueblos originarios, ¿no? Eso ocurre en todo el mundo, no solamente en Chile, pero es posible que algo así ocurra. Y ocurre sin duda en todos lados. Ahora, toda metanarrativa, efectivamente, tiende a ser opresiva, toda humana. Por eso es que a veces se confunden nuestros amigos y piensan que el cristianismo también, al ser una metanarrativa, es opresiva. Pero la Biblia no nos permite hacer esa afirmación. Vamos a seguir adelante. Quiero mostrarles un videito. Mientras vemos los videos, Josefo, voy a estar mirando el chat que me mandaste, así que voy a tener la pestañita abierta si es que quieren mandarme otra. ¿Ya? Nos vamos entonces con el videito que les quiero mostrar ahora. Es también un video de Proyecto Biblia. Y a ver si es que lo logro. Es un breve video de la historia de la Biblia que ya salía anunciado en la primera parte que vimos. Déjenme ponerlo por acá. Uy, algo pasó aquí. Aquí, perfecto. A ver si ustedes me cuentan si es que se escucha y se ve. La Biblia es un libro importante, pero es muy largo. Sí, es una colección de muchos libros escritos en un largo periodo de tiempo, pero todos juntos cuentan una sola historia. Entonces, ¿cuál es la historia de la Biblia? Bueno, comienza presentándonos aún hermosamente al autor de toda la realidad, un ser llamado Dios. Y él tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado y traer orden y belleza, y un jardín lleno de vida. Para coronar este logro, Dios designa a estas criaturas llamadas humanidad. O en hebreo, Adán. Ellos son creados a la imagen de Dios. Lo que significa que están comisionados para gobernar este hermoso mundo en el nombre de Dios, desarrollando todo su potencial y creando todavía más belleza y orden. Esta es una historia de los humanos usando su poder para hacer obras significativas y dadoras de vida. Pero la pregunta es, ¿cómo? Sí, la humanidad ahora se enfrenta a una decisión que se representa con un árbol frutal. Así que los humanos podían asociarse con Dios y encontrar libertad al confiar en su conocimiento del bien y del mal. O podían tomar el poder y definir el bien y el mal por sí mismos, lo que los matará, advierte Dios. Ellos escuchan la voz de una criatura oscura y misteriosa que les dice que la decisión es muy simple. Tomen el fruto, les dará poder y libertad para gobernar el mundo en sus propios términos. Así que ellos escogen este conocimiento y como resultado se vuelven sospechosos y defensivos. Esto lleva a relaciones fracturadas, luchas violentas de poder y eventualmente a una civilización entera, Babilonia, que ha redefinido el mal como bien. Así que Dios dispersa este proyecto humano corrupto.
Aquí la historia de la Biblia da un giro importante. Nos acercamos a la historia de un hombre y una mujer que salen de Babilonia, Abraham y Sara. Sí, Dios promete que de ellos surgirá un nuevo pueblo, una nación que tiene otra oportunidad de tomar la decisión correcta. Si tienen éxito, se abrirá un nuevo camino hacia adelante para el resto de la humanidad. Esta es la razón por la que el resto de la historia de la Biblia se trata de esta familia. Y las cosas no salen muy bien. A pesar de la guía personal de Dios, la familia de Abraham se rinde ante la misma tentación, redefinir el bien y el mal en sus propios términos, separados de Dios. Incluso cuando los mejores de entre ellos estaban a cargo, gobernantes que amaban la guía de Dios y tenían sabiduría divina, aún ellos cedieron. Así que Israel fue advertido por sus propios profetas de que estas decisiones los llevarían de nuevo a Babilonia, esta vez como cautivos conquistados viviendo en el exilio. Esto es exactamente lo que sucedió. Así que, incluso con la guía personal de Dios, Israel falla. ¿Quién podría lograrlo? Bueno, los profetas dicen que la historia no ha terminado. Dios enviará un nuevo líder a Israel para cubrir sus faltas y para transformar los corazones y las mentes del pueblo para que puedan tomar la decisión correcta. Así termina la parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento, y estas promesas quedan en espera. Y luego la historia bíblica continúa en el Nuevo Testamento. Se nos presenta un hombre que viene del linaje de los reyes de Israel, Jesús de Nazaret. Él dijo que traería el cumplimiento de todas estas promesas. Él confrontó esa maldad oscura y misteriosa a la que toda la humanidad se había rendido y resistió su poder. Luego, él anunció que Dios había llegado para gobernar el mundo a través de él mismo. Jesús enseñó acerca de la definición de Dios del bien y el mal. Él dijo que el verdadero poder es servir a otros. De acuerdo con Jesús, es la gente que ama a los pobres e incluso a sus enemigos. Esta es la clase de gente que verdaderamente gobernará el mundo. Esto es confuso, pero también muy hermoso. Sí, así que eso es lo que dice la historia acerca de Jesús, que Él es Dios hecho hombre, para hacer para Israel y para toda la humanidad lo que jamás podríamos haber sido por nosotros mismos. Él vino para tomar las consecuencias de nuestra maldad sobre sí mismo, y su amor sacrificial demostró ser más poderoso que la maldad, incluso más que la muerte misma. Así que ahora la humanidad tiene una nueva decisión. Representada por un nuevo árbol, un madero. Mantenerse en la antigua manera de ser humano o aventurarse en este nuevo camino. Y en esta historia, aquellos que eligen el camino de Jesús se encuentran a sí mismos empoderados por el poder de Dios. Las personas que saben que son amadas y perdonadas por Dios pueden volverse personas que aman y perdonan a otros. El movimiento de Jesús se dispersó rápidamente a través del mundo, formando estas nuevas comunidades, personas que siguen el camino de Jesús. Pero se enfrentan con problemas. Había persecución externa por parte de las personas en autoridad, e internamente había confusión, incluso transigencia. Sí, porque seguir a Jesús es muy difícil. Así que los líderes del movimiento llamados apóstoles escribieron cartas para consolar y desafiar a estas comunidades, para permanecer fieles en el difícil camino de Jesús. Y ellos son llamados a esperar el día en el que Jesús vendrá y cambiará todo. Así que la Biblia termina apuntando hacia el día en el futuro cuando todo lo malo será corregido, cuando el mal será erradicado, el cielo y la tierra serán unidos y la humanidad podrá gobernar el mundo, juntos en el amor y el poder de Dios. Ok, así que esa es la historia de la Biblia. Ella contiene juntos todos estos libros. Lo que es interesante es que cada libro contiene una clase diferente de literatura que contribuye a la historia de manera única. Esto es lo que el siguiente video comenzará a explorar. Bien. Así que de eso se trata la Biblia. Hemos visto qué es la Biblia y también la historia de la Biblia, la historia que la Biblia narra. Em, a ver si tenemos algunas últimas preguntas antes de pasar a nuestro estudio, nuestro análisis del relato creacional, Génesis 1 y 2. Estoy leyendo aquí a mi querido Josefo y me dice, aquí hay varias preguntas. Perfecto. Dice, ¿la consistencia bíblica puede reflejarse en la teología del pacto que radica en la economía trinitaria? Es una pregunta bien específica, pero yo diría que la teología pactual efectivamente es un intento de articular la realidad, o es más bien un intento de ordenar
lo observable de que la Biblia efectivamente se considera a sí misma como una narrativa unificada. Es difícil leer, por ejemplo, Éxodo y no sacar la conclusión de que está presuponiendo que viene Génesis antes. Es difícil leer Jesús, por ejemplo, en los primeros capítulos de Mateo, cuando hay tanta referencia a Abraham, a David, a Isaías, hay citas específicas. El Nuevo Testamento cita consistentemente el Antiguo. Entonces, em, la teología pactual, que es una herencia muy particularmente reformada, es un intento de reconocer y articular esa realidad de la Biblia como una narrativa unificada. Aquí hay varias más, no sé si vamos a alcanzar a responderlas todas, me parece que son de Cristian, ¿no? Em, Pablo trata la tensión teológica sobre la incredulidad de los israelitas acerca de la inclusión gentil, sobre una promesa pactual radicada en un Israel espiritual. ¿Estás de acuerdo o alguna precisión? Yo creo que hay que tener cuidado con la idea del Israel espiritual. En nuestra cabeza tenemos, bueno, aquí hay otra cosa que podemos agregar a las cosmovisiones que hablábamos antes o las metanarrativas. En la filosofía griega está el famoso Platón, cuya cosmovisión, cuya narrativa, metanarrativa, habla de este mundo material casi como inferior, medio perverso, medio torcido, y un mundo ideal. De ahí es que viene el mundo de las ideas, ¿no? El mundo de las ideas de Platón. Por eso decimos ideal, que es algo que en realidad nunca alcanzamos, nunca vemos, pero nos imaginamos qué sería lo ideal, ¿no? En ese mundo, del mundo platónico, descrito por Platón, está lo espiritual en el sentido platónico, en el sentido de lo ideal. Y por tanto, lo espiritual es contrario a lo tangible, a lo físico. Cuando la Biblia usa la palabra espiritual, no asume el paradigma platónico. O sea, lo espiritual no es necesariamente no físico. No está describiendo lo que es contrario a lo físico, sino que lo que viene del espíritu. Entonces, el Israel espiritual no es una referencia a un Israel así como de almas, que también es un lenguaje platónico, no con cuerpos, sino una alusión a un Israel que está lleno del Espíritu Santo y dirigido por el Espíritu Santo. En ese sentido, yo creo que, claro, la iglesia es Israel lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que vemos en Hechos 2. Está Israel, el, el pueblo restaurado por Jesús, el Israel representado en estos 12 apóstoles, ¿no? Y por supuesto la iglesia que está detrás de ellos, y que son llenos del Espíritu Santo. Así que la iglesia sin duda es el Israel espiritual. Hay una promesa, y hay que aclarar que también está esta promesa de que vendrá un día en el que todo Israel será salvo. Hay mucha discusión teológica, no nos podemos meter ahí hoy, pero lo cierto es que cuando llegamos a Hechos 2 tenemos a Israel siendo restaurado en cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, llenado del Espíritu Santo, y todo el resto del relato de Hechos es una demostración de esa tesis, digamos, de Hechos 2. El resto de Hechos vamos a ver que la iglesia se comporta cumpliendo las promesas y el rol que Dios le asignó a Israel en el Antiguo Testamento. Eh, También Cristian dice, si el pecado no hubiera tenido lugar en el mundo, ¿toda la creación hubiera sido considerada como el pueblo de Dios? Si nos preguntamos eso antes de, justamente en Génesis 1, que es para dónde vamos, vamos a llegar a la conclusión de que parece que sí. Parece que el cosmos es la misión, llenar la tierra, sojuzgarla, es la misión de Eva y Adán dada por Dios. Entonces, efectivamente podemos pensar que antes, incluso ni siquiera tenemos que hacerlo hipotético, ¿no? Antes de que entrara el pecado, para Dios, la idea era que toda la creación, toda la humanidad fueran el pueblo de Dios y el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. Vamos a ver en la medida en que avancemos en el curso de que justamente ese proyecto no es abandonado por Dios, sino que insistentemente persevera hasta conseguir sus propósitos en Cristo Jesús. Pero eso lo vamos a ver más adelante. A ver, aquí estoy, yo estoy leyendo preguntas en dos lugares distintos, perdón, me acabo de dar cuenta. Ahí estamos, ¿no? ¿Hay algunas otras que queden pendientes? No, parece que estamos bien. Perfecto. Ahí hay una más, parece. Josefo me pone una. Dice, Habacuc dice, si Dios no puede ver la maldad, ¿cómo fue que se dirigió y habló con Adán justo después de la caída? Preguntándole dónde estaba, si aún no hacía el sacrificio que les dio ropa a Adán y Eva cuando los expulsa. Ahí está difícil de entender la redacción, me está costando un poquito.
Sé que no hay contradicción, pero para responder será por la forma en que Dios no se somete al tiempo y por tanto Cristo ya había sido crucificado en su sacrificio. Ok, déjame intentar ver. Creo que estás hablando de la tensión entre un Dios que es santo y el pecado de, bueno, de los hombres consistentemente en la historia, en particular en Adán y Eva. Y ahí nos metemos con el tema de la atemporalidad de Dios. Partamos al revés. Pensando en la temporalidad de Dios, hay que reconocer que Dios está por sobre el tiempo, pero en el momento en que Él interviene en el tiempo, Él lo hace según las reglas del tiempo, ¿no? Eh, Pensemos incluso cuando Él se manifiesta en la zarza ardiente. Cuando Dios se manifiesta en la zarza ardiente, eh, se manifiesta en un momento específico, dentro del tiempo y espacio que Él ha creado, sin duda. Él está por sobre Él, pero Él decide manifestarse en ese momento y en ese lugar. Así que cuando hablamos de Dios como sobre el tiempo y el espacio, eso no significa que Él em, no juegue con esas reglas, sino que Él se integra en eso. Aquí hay una, yo no sé si ya les mencioné esto, por favor avísenme si es que de repente me pongo latero y cito gente que ya he citado. Hay un escrito de C.S. Lewis que se llama El ojo que todo lo ve, ¿les hablé de él o no? Sí, ok, perfecto. Entonces por aquí vamos, ¿no? La idea de Dios y el tiempo creo que es muy bien explicado por esa imagen de Lewis, ¿no? Si alguien quiere más de esto, hay un libro, un cuentecito pequeño de eh, John Reuel Tolkien, que es J.R.R. Tolkien, que tiene un libro que se llama el Silmarillion, y dentro de él viene un librito, un cuentito que se llama Ainulindale. Ese cuentito es una manera de narrar el origen del universo creado que obviamente Tolkien va a crear. Pero es muy interesante cómo él lidia con el problema del tiempo, como una canción que comienza a ser cantada por el creador, pero que con el avance de la canción él mismo se integra como parte, como nota, se encarna dentro de la canción. Muy interesante. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que es importante decir que el hecho de que Dios sea el Shakespeare, como les decía la semana pasada, de esta obra, él ha escrito esta obra, es distinto de decir que efectivamente este Shakespeare se ha escrito a sí mismo como un participante que se manifiesta, que se mueve y que interactúa dentro de la misma obra. Entonces él decide realmente participar. El sacrificio de Cristo es histórico, ocurre en un momento histórico particular, en un lugar histórico particular, y por lo tanto lo que ocurre a partir de los beneficios de este sacrificio son a partir de ese momento histórico porque Dios se manifiesta dentro de la historia. Él está por sobre la historia, pero no significa que Él no se manifieste dentro de la historia. Habiendo dicho eso, entonces, parte de lo maravilloso del Dios cristiano, a diferencia de otras teorías de Dios o religiones, es que este Dios es un Dios que ve al pecador y tiene compasión. Y esto ocurre muy temprano, tanto en Génesis 3, como tú dices, en el momento en que los cubre, eh, como de aquí en adelante las promesas de un hijo de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, y a lo largo de toda la Biblia, llegando quizás a un momento clave que es Éxodo, en Éxodo 34, cuando Moisés le dice, quiero conocer tu nombre, y Dios le dice, el Señor, grande en misericordia, lento para la ira. La misericordia, la compasión de Dios, justamente tienen que ver con la capacidad de Dios de frente al pecado del hombre, aunque lo niega, aunque es malo, aunque lo denuncia como malvado y perverso, Él nos ama tanto que de alguna manera se despoja de ese derecho que tiene a clamar justicia y clamar y enojarse con nosotros, lo supera para acercarse a nosotros. Romanos 5.8 creo que responde a esa pregunta cuando dice, en esto conocemos el amor de Dios, en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Interesante, sobre todo para el discurso de hoy día, ¿no? Aun cuando éramos pecadores, ¿no? Jesús no vino a entregarse por nosotros después de que, a ver, espérate, arrepiéntete primero y ahí te perdono. No, no. Él vino a buscarnos como el padre del hijo pródigo que antes de que el hijo llegue ya salió, se arremangó, pasa las vergüenzas que tenga que pasar para abrazarnos y recibirnos en el hogar. Así que en ese Dios creemos los cristianos y es un Dios que no pasa por alto el pecado, pero sí está dispuesto a perdonarlo y a ir por los pecadores, justamente como dice el Señor Jesús. Ya estamos en la hora, así que voy a responder la última y ahora sí que nos vamos a el relato de Génesis. A ver, tengo una acá, dice...
podrías hablar, este es un resumen, ¿eh? Podrías hablar acerca del orden, estilo literario y de los 6 días son simbólicos literales. Vamos para allá, ¿les parece? Eso tiene que ver con Génesis 1 y 2. Me imagino que todos leyeron Génesis 1 y 2 porque era parte de la tarea para el día de hoy. Así que vamos a lanzarnos con ello. En primer lugar, quiero mencionar que Génesis 1 y 2. Voy a asumir que todos los leyeron. Si es que no lo has leído, por favor, anda a tu Biblia, abre Génesis 1 y 2 y échale un vistazo en esta parte porque vale la pena tener claro de qué vamos a hablar. Hay relatos contemporáneos a Génesis. Génesis no es en un sentido único en su relato, ¿no? Y tenemos que reconocer esa realidad. Hay relatos contemporáneos en el antiguo Cercano Oriente, que se llama esta área geográfica. En ese momento existen relatos como el Enuma Elish, que es un relato, una épica en prosa, la epopeya de Gilgamesh, e incluso algunos de los relatos que dan vuelta en el mundo egipcio, que hablan, son relatos de cómo el mundo fue creado. Ahora, en general, estas imágenes de la creación em, parecen ser aludidas en Génesis 1, pero son distintas. Algunos dicen, bueno, es lo mismo que todos lados, Génesis dice lo mismo que en otros relatos. Más o menos nomás, porque en realidad hay componentes en común. Claro, hay una narrativa de la creación, efectivamente hay em, una descripción de cómo los dioses o Dios crea el mundo, pero dentro de esta narrativa efectivamente nos encontramos con diferencias sustanciales. Por ejemplo, en general en las narrativas del antiguo Cercano Oriente, los dioses son entes extremadamente antropomorfos, o sea, se comportan como si fueran hombres, parece que son hombres, se equivocan como fueran hombres y están sujetos a las vicisitudes de las circunstancias como los hombres y las mujeres, como la humanidad, quiero decir, ¿no? Entonces, en ese contexto, eso es algo bastante distinto de Génesis 1. En Génesis 1, nuestro Dios, el Dios de Israel, es un Dios que se manifiesta y que no está sujeto a las circunstancias. Es quien reina sobre las circunstancias. En la cosmogonía egipcia, por ejemplo, se nos habla de que Amon-Ra estaría resfriadito y en un momento de estornudo accidental se le escapa, perdón la expresión hermano, pero se le escapa un moco y del moco salió un ser humano. Esa es la narrativa el origen del ser humano según la narrativa egipcia. Entonces, cuando vamos a Génesis 1, encontramos bastantes diferencias paralelas. Nos vamos a encontrar con un universo que es creado y sostenido por Dios. Aquí hay algo interesante cuando el hebreo habla de que Dios creó todas las cosas, y esto lo va a confirmar al final de la Biblia, el libro de Apocalipsis. No es simplemente que Dios crea las cosas, así como en el sentido que a veces lo entendemos, como que creó y lo dejó andando, chao, me voy. Es un creador de la historia que crea cada parte de la historia, que sostiene, por lo tanto, por eso el libro de Apocalipsis lo va a decir, ¿no? Es el creador y sustentador de todo, ¿no? Él lo sostiene todo. Entonces, este Dios que crea y sostiene todas las cosas, tiene todo bajo su control. Es más, hay algunas alusiones que parecen un poquito picarescas casi. Por ejemplo, no sé si te fijaste, pero este es un libro escrito por un israelita que va saliendo de la esclavitud en Egipcio para los israelitas en los 40 años de desierto. Ese es al menos lo que la misma Biblia dice de sí misma. Sería escrito por Moisés en los 40 años, tanto Génesis, bueno, y los primeros 5 libros de la Biblia. Y cuando comienza a ser escrito, saliendo de Egipcio, ¿quién es el dios más importante del mundo egipcio? Amon-Ra, el dios Sol. ¿Te fijaste que Génesis 1 no menciona al Sol? A ver si alguien sabe cómo se menciona, cómo se alude al Sol. No van a poder abrir los micrófonos, pero me lo pueden escribir en el chat. ¿Saluda al Sol o no saluda al Sol? ¿Aparece o no aparece? La lumbrera mayor, toda la razón. Se habla de la lumbrera mayor y la lumbrera menor, casi como, mira, hay una lucecita por allá arriba, que suena un poquito sarcástico cuando entendemos de dónde viene. Están saliendo de Egipto, y el gran dios de Egipto aquí es referido como la lumbrera mayor. ¿Y qué pasa con la lumbrera mayor? ¿Es Dios? ¿Tiene soberanía? ¿Hay que adorarlo? No. Dios dice que existe la lumbrera mayor. Enciéndete. ¿Y qué pasa? Se enciende. Entonces aquí hay cosas muy interesantes respecto de las similitudes y diferencias. A diferencia de la origen o los orígenes de las otras religiones o otros relatos, es un relato extremadamente ordenado, donde hay 6 días claramente ordenados. La creación ocurre en orden, dictaminada según la palabra de Dios, y aún los que en otras cosmologías son dioses, aquí son considerados meros siervos que obedecen a la voz del buen creador.
También hay algo interesante acá porque el Génesis 1 y 2 van a usar dos palabras que casi como que se intercalan. Por un lado, Génesis 1 en general usa la palabra Elohim, que en nuestras Biblias se traduce como Señor. Perdón, sí, es Elohim. Elohim básicamente se traduce como Dios, perdón. Es la palabra común para hablar de Dios, no es una palabra especial de nuestro Dios, es la palabra, como en castellano decimos, Dios nomás. Así que se refiere al Dios del universo, el Dios de todo, es como un lenguaje común. Este es el Dios, es el verdadero Dios, el Dios que creó todas las cosas. Pero cuando ya Dios va a hablarle al pueblo, habla de tal manera que le habla con el nombre de Yahvé, que es su nombre personal. Yahvé es lo que vamos a conocer más tarde en Éxodo 6, si no me equivoco, cuando Dios se manifiesta como yo soy el que soy, ¿no? Así que este Dios, que es el Dios de Israel, por decirlo así, el Dios tribal de Israel, en un tiempo en que esta cosa era muy común, no es solo el Dios de Israel, sino es el Dios de todo el universo. Y aquí reforzamos lo que dijimos antes, la Biblia nos presenta un Dios que no nos da simplemente la historia de los que quieran seguir esta religión, sino que se plantea a sí misma como una verdadera historia del universo. Por eso es que el libro sugerido de mi querido amigo Michael Gohin es justamente la verdadera historia del mundo. Em, Hablemos de la imagen de Dios y el orden creado, ¿les parece? No sé si se me quedó algo pendiente por allí. Voy a ver si es que Josefo me dice algo. Aquí hay una, a ver. Mm, 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 mm. Ya, vamos a contestarlo de ahí. Perfecto. La imagen de Dios y el orden creado. Resulta que en Génesis 1 nosotros vemos una seguidilla de eventos que lleva a la creación y hay un orden creado. Me gustaría poner aquí un énfasis en los versos 26 al 28 de Génesis 1, que tiene que ver con cómo Dios trata y define de alguna manera al ser humano. Cuando Dios se refiere al ser humano, a la humanidad, como bien decía el video, ¿se acuerdan? Adán significa humanidad. em, Habla de la humanidad en términos muy específicos. A ver si los puedo leer aquí para ustedes. Génesis 1, 26 al 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo el reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. En primer lugar, quiero decir que justamente la palabra que se ocupa aquí es Adán, por lo tanto está refiriéndose a la humanidad, no está hablando solo al hombre. Cuando hablamos de hombre y traducimos como hombre, es una referencia a la humanidad. En segundo lugar, quiero decir que aquí está Dios dando de alguna manera la misión del ser humano, la identidad, el propósito del ser humano. El ser humano está siendo creado, según el verso 26, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Más tarde va a ser enfático. Verso 27. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. La idea de la imagen de Dios ha producido mucha confusión en la historia de la iglesia porque las personas a veces tomamos las palabras como se usan en nuestro contexto y pensamos que la Biblia tiene que estar de acuerdo con ello. Pero cuando hablamos de la imagen de Dios, no hablamos de que simplemente Dios se parece a nosotros, ¿no? Esa es la idea que en general la cultura tiene. Ah, mira, si nosotros somos creados a la imagen de Dios, entonces Dios debe parecerse a nosotros físicamente. Pero la frase, la imagen de Dios, es una referencia a la manera en que funcionaban las culturas antiguas. En las culturas antiguas, la imagen de Dios era una referencia al rey de un pueblo. Entonces, por ejemplo, y esto es explícito, el faraón era la imagen de Amon-Ra. Es decir, aquel que gobierna el pueblo de parte de Dios según los propósitos de Dios. La imagen de Dios es una frase que tiene principalmente que ver con eso. El sentido principal de la frase, la imagen de Dios, no es la semejanza física, tampoco es la semejanza que podamos tener en nuestro carácter o cualidades, aunque puede haber algo de eso. El sentido principal es que Dios ha creado al hombre para la función de gobernar el mundo de parte de Dios
según los propósitos de Dios. Y esto establece lo que llamaremos el orden creado y es sumamente importante que lo entendamos para nosotros en esta clase porque lo vamos a seguir revisando en la próxima clase. El orden creado de Dios establece a Dios como el gran gobernador que gobierna por medio de la humanidad a toda la creación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver si es que yo rápidamente, porque me acordé que tengo un gráfico de esto, pero también la próxima semana lo vamos a ver, así que si no llego ahora, está bien, no pasa nada. A ver, aquí está, déjenme mostrárselo. Aquí les voy a mostrar este gráfico pequeño. Dice, ¿no? Aquí está la autoridad de Dios. Oh, me fui para otro lado. ¿Dónde estoy? Ahí. Aquí está Dios gobernando a la creación por medio de la humanidad. O sea, es Dios, el gran dueño del universo, el gran rey del universo, que gobierna y trae su reino o su gobierno sobre la creación por medio de los seres humanos. ¿Sí? Así es que lo vamos a ver. La próxima semana vamos a ver esta parte que está media rara, a ver si es que después lo conversamos. Entonces, en esa idea es el hombre dispuesto como imagen, como vicerregente, como gobernador de parte de Dios para toda la creación. Y esto significa, en primer lugar, que tiene la autoridad de Dios para llevar a cabo su misión, pero en segundo lugar, que está delimitado también. Tanto Génesis 1, 26, 28 como Génesis 2 van a ayudarnos con esa delimitación. Fíjate lo que dice el verso 26. Aquí se nos dice en primer lugar que su función tiene que ver con ejercer dominio, lo cual confirma lo que estamos diciendo, ¿no? Y en segundo lugar, nos dice hacia el verso 28, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Así que, de nuevo, se nos dice ejerzan dominio sobre los peces del mar. La idea de la imagen de Dios tiene que ver con ejercer dominio de parte de Dios, según los propósitos de Dios. Y para eso también vamos a echar mano de Génesis 2, porque cuando vamos a Génesis 2, descubrimos que en el versículo 15 se le dice al hombre que está en el huerto del Edén. El Señor Dios tomó al hombre, lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. No, el ser humano no está para explotar la creación, no está para consumirla. Al Señor no le da lo mismo la creación. Es parte de la labor del hombre cuidar y cultivar la creación porque esa es la manera en que debemos llevar a cabo nuestra tarea. Así que el ser imagen de Dios, la actividad de ser imagen de Dios como de alguna manera gobernadores o vicerregentes, administradores del mundo de Dios, debe llevarse a cabo conforme a la semejanza de Dios, es decir, según los propósitos de Dios, que son cuidar y cultivar a la creación. Todo lo que el ser humano hace desde entonces, según los propósitos de Dios, va a tener que ver con ser agentes de Dios para cuidar y cultivar todo lo creado. Y de eso se trata Génesis 1 y 2. Déjenme leerles una cita de un querido teólogo, uno de los teólogos más importantes del mundo eh, de los estudios bíblicos, particularmente respecto de Génesis. Él tiene uno de los comentarios de Génesis más conocidos. Les voy a poner el nombre en el chat. Ah, perdón, estoy enviando a otro lado. Se llama Gordon Wenham. Gordon Wenham tiene un libraco gigantesco con 2 tomos de este porte de comentario a Génesis. Él dice, la imagen convierte al hombre en representante de Dios en la tierra. Que el hombre fue creado a imagen divina y por lo tanto representante de Dios en la tierra, era una visión oriental común del rey. Tanto los textos egipcios como los asirios describen al rey como la imagen de Dios. Además, aquí se le ordena al hombre gobernar y someter al resto de la creación, una tarea obviamente real. Y el Salmo 8, más tarde en el canon, habla del hombre como creado un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y hecho para gobernar las obras de las manos de Dios. Las alusiones a las funciones de la realeza son bastante claras en el Salmo 8. Otra consideración que sugiere que el hombre es un representante divino en la tierra surge de la idea misma de una imagen. Las imágenes de dioses o reyes eran vistas como representantes de la deidad o del rey. A menudo se pensaba que el espíritu divino residía en un ídolo, creando así una estrecha unidad entre el dios y su imagen.
Si bien los escritores egipcios solían referirse a los reyes como la imagen de Dios, nunca se referían a personas de esta manera. Parece que el Antiguo Testamento ha democratizado esta antigua idea. Afirma que no solo un rey, sino todo hombre y mujer lleva la imagen de Dios y es su representante en la tierra. Muy interesante. No sé quién comenzó ahí un borrador, ¿cómo se llama esto? Una pizarra. A ver, ahí sí. Creo que fui yo, perdón. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Bien amigos, hemos hablado acerca de Génesis 1 y 2 y me gustaría darles un espacio breve para preguntas y después vamos a tener un tiempo de reflexión en grupos que me encantaría compartir con ustedes. Así que, me parece que había una pregunta, una o dos preguntas pendientes, ¿no, Josefo? Uy, sí, hay varias aquí que no me había dado cuenta. Em, Déjame ver, ¿cómo calzamos o equilibramos la edad que tiene la Tierra? Tiene que ver lo mismo con el tema de la temporalidad. Tiempo literal, 6 días, o simbólico. Y también el orden de la creación, científico o no científico. Por ahí dan al menos dos que se parecen, ¿no? Sí, A ver, partamos reconociendo algunas cosas del texto. El texto está escrito en alta prosa hebrea. Desde Génesis 1 hasta el 3 al menos hay una alta prosa. Eso significa que hay un estilo más o menos similar al poético. No es una poesía nada más, pero hay un estilo parecido a la poesía. No significa que sea metafórico necesariamente como la poesía, pero sí tiene una alta prosa que tiene esta característica poética. Habiendo dicho lo anterior, el texto sí tiene elementos que parecen simbólicos, o al menos sugieren algo así, entonces nos deja medio problemados. Adán, nos decía el texto, significa humanidad, Eva significa vida, entonces Edén significa jardín, entonces algunos de estos nombres decimos, bueno, ¿estamos hablando de algo histórico o no? Por otro lado, tenemos la realidad de que este texto sin duda no es un texto científico. O sea, la manera en que funciona la historiografía científica, por su naturaleza, es algo que surge simplemente en el siglo XVII. Antes de eso, la manera en que escribimos nuestras historias no es como una suerte de crónica específica, detallando cada momento y buscando la precisión absoluta de los eventos. Entonces, el hecho de que esto tenga este tinte de alta prosa, por un lado, no significa que no sea histórico, porque ciertamente es precientífico. ¿Ok? Y querría decir al respecto que cualquier texto, esto es para Génesis 1 y 2, pero en realidad para cualquier texto de la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, no leemos la Biblia, no podemos forzarla a responder nuestras preguntas. Lo que yo quiero decir con fuerza aquí es que Génesis 1 no es un panfleto que responde a Darwin. Darwin está 20 siglos después de Jesús. Y a ver cuánto, 23, 24, no, más, po. Estamos hablando de miles de años antes o miles de años antes de Darwin. Entonces, evidentemente, Génesis 1 no está escrito con el propósito principal de responder a Darwin porque Darwin no existía cuando Génesis 1 es escrito. No tiene ese propósito. Es un documento precientífico y el hecho de que, y aquí voy a usar una palabra peligrosa, por favor no se escandalicen. Muchos dicen que que Génesis 1 es un texto mitológico. Y aquí nos ponemos incómodos porque mito en griego significa mentira. Bueno, mitológico significa que es una fantasía, que es una fábula, ¿qué estamos diciendo? Mitológico, en el sentido histórico, se refiere a un relato que es un relato en un sentido medio parabólico, que tiene elementos que no necesariamente son literalistas, pero que efectivamente comunica una verdad histórica. Es la manera en que los seres humanos nos hemos comunicado por miles de años. Antes de la revolución científica, para poder grabar nuestras historias, las poníamos dentro de estos mitos. A veces se hacían canciones, etcétera, poemas. Entonces, Génesis 1 efectivamente tiene algunos de estos rasgos. Sin embargo, eso no significa que no sea histórico. Y el resto de la Biblia va a lidiar con Génesis 1 y 2 como si fuera
eventos históricos. Jesús va a hablar de Adán, Pablo va a hablar de Adán y Eva, Jesús va a hablar de Adán y Eva, no como si fueran meras leyendas o meras fábulas, sino como si realmente fueran personajes históricos. El pecado, el huerto son referidos consistentemente en el resto de la escritura como si realmente fueran eventos históricos. ¿Fueron 6 días? Me parece que en este contexto bíblico se afirman los 6 días, pero no es el propósito principal. Y aquí y en cualquier otro texto bíblico, el propósito va a tener que restringir nuestra imaginación respecto del significado del texto. Si este texto ha sido escrito para los israelitas que vienen saliendo de Egipto, si este texto ha sido escrito para darle identidad a un pueblo que ha sido llamado esclavo, para la conveniencia de los egipcios por 400 años, entonces el propósito de Génesis 1 no puede ser, al menos no el principal, simplemente pelear con un hombre que va a existir 25 siglos después. El propósito principal de Génesis 1 es declarar que el único verdadero Dios del universo es el Dios de Israel. El propósito principal de Génesis 1 es declarar que la humanidad no está diseñada para ser meros esclavos al servicio de otros, sino que ha sido dispuesta por Dios con dignidad y con responsabilidad para servir, cultivar y cuidar la creación de parte de Dios. Cuando entendemos eso, podemos discutir los otros temas como temas secundarios. Pero el propósito principal dictamina los límites con los que vamos a llegar en el mensaje. Así que yo diría, hermanos, si es que la evolución es cierta o no, es una pregunta que habría que hacerle a los científicos. Personalmente, como alguien apasionado por la escritura, creo que esa pregunta va más allá de lo que la Biblia se plantea a sí misma como propósito. El propósito de Génesis 1 es establecer que hay un solo creador y es el Dios de Israel, es el Dios del universo, y que los seres humanos no somos meros instrumentos de opresores, sino hechos y diseñados por Dios para cuidar y gobernar sobre su creación de parte del buen Dios. Habiendo dicho lo anterior, y ya son las 9:20, a ver si es que, mientras yo voy a revisar algunas para ver si nos queda alguna pregunta pendiente, les quiero invitar a pasar un tiempo ahora de reflexión en grupos pequeños. Y tengo 3 preguntitas que quiero que dirijan este tiempo de conversación. La idea es que consigan terminarlas todas, pero si no, está bien, se entiende. Así que les voy a enviar esto. Aquí está, perfecto. ¿Ya? Les envío las... Ah, son 4 preguntas, miren. Son 4. A ver si es que hasta dónde llegan, ¿ok? Em, Déjenme ver si es que consigo abrirlos. Aquí está, perfecto. Vamos a crear, ¿cuántos somos en este momento? 98. Así que vamos a crear unos 20 grupitos. Y los vamos a enviar en el chat. Ahora mismo les estoy poniendo las preguntas que vamos a trabajar. Y la idea es que podamos compartir, discutir allí en los grupos pequeños. ¿Sí? Vamos a los grupos pequeños, vas a tener que poner aceptar en algún momento probablemente, te va a mover a un grupo pequeño y en ese grupo pequeño la idea es que compartamos estas 4 preguntitas que les envié en el chat. Allí van. Entonces van a tener que presionar el botón de unirse, me parece, ¿no? ¿Les aparece por ahí? Perfecto, ahí ya están saliendo. Ahí se puede mover a las personas que no han entrado a la fuerza.
Qué opresivo tu comentario. Ya estoy después de Génesis 3. No sé si puedo, la verdad. Estoy intentándolo, pero no lo... Ah, sí, parece que puedo. Dame un segundo, a ver. ¿Dónde están acá? Sin asignación, no, ustedes dos nomás. Ok, los que están aquí, Cristian, Oscar, tienen que aceptar les debería haber aparecido una ventanita que dice ir a grupo pequeño o algo así. Y tienen que ponerle aceptar o ir a grupo o algo así, ¿no? Así van a poder ir a los grupos pequeños para discutir. Porque aquí nos quedan 15 personas. ¿Les sale, Oscar? Cristian, ¿les aparece un mensajito, no? No, a Oscar no le sale. Bueno, ya que estamos acá, denme un O segundo. sea, yo podría tratar de mover a algunas personas. A ver, voy a Ya. intentar. Yo En voy y la vuelvo sala porque me 9, están pidiendo ayuda de una sala. sí, en la sala 9 está sola. Hay una persona sola. Así que voy a mover aquí a Ingrid. A la sala 9. A ver. eh, mover fuerza parece. Ok, a ver si es que parece que varios están medios complicados con... No tienen... el chat parece que se borra cuando te meten en un grupo. Entonces no puedo enviarles a todos el mismo mensaje. A ver si es que voy a intentar de nuevo. Ahí sí. No, no me deja. No sé si eso aparece para todos los grupos. Ese es mi problema actual. Vamos a ver. No. Yo supongo que las personas que están aquí en este grupo no. Josefo, O ¿te puedo no. dejar está Oscar aquí? Puedes pedirle que se active su micrófono ¿Ya? y, y pueden tener la conversación aquí mismo. ¿Dale? Ya. Que pueden salir La ahí. sala 25 hay una persona que está sola. Ya, la voy a mover. ¿Dale? Ya. Vale, vale. Pero, verdad. Ok, hermanos. Eh, ya. Voy a hacer como que no estás, Diego. Sí, sí. Dale, yo me voy. Ok. Em, Aquí abramos nomás los micrófonos para conversar, pero voy a ir yo dirigiendo las preguntas que ya están escritas ahí. Que son, hemos visto, Cristian, ¿sí? Tienes que darles ¿Puedes abrir el permiso. micrófono, no? Es que no puede. Yo te ayudo. Ah, no puede abrir el micrófono. Sí, lo dejé abierto.
Oh, Entonces, ahí sí. tengo que parece que abrirle a todos. Oye, pero Cristian Hola, está dos veces, po. ahí sí, Wow. Son ¿me iguales. escuchan? Sí, Mira que. Sí, te escuchamos, Sí, hermano. es que no puedo en la computadora. No puedo. ¿Me escuchan? Me voy a ya, desconectar del computador. no hay problema, Bueno, no hay problema. Voy a leer las preguntas y de ahí vamos conversando. Punto uno dice, hemos visto que los primeros capítulos de Génesis muestran un creador que está íntimamente conectado con la creación. ¿Cuáles son los peligros de perder de vista esto? Y pensar que Dios está vagamente por ahí arriba en los cielos. O sea, que no está preocupado realmente por su creación. Es lo que algunos llaman el Dios relojero, que armó la cosa, la dejó andando y se desentendió. Eh, entonces, ¿cuáles son los peligros de perder de vista que Dios está realmente conectado? ¿Pueden abrir su micrófono, no? Yo Valdemar. estoy pensando la respuesta. No los pueden abrir o no escucha. A ver, voy a tratar de solicitar sus Sí. reactivaciones. ¿Aló? ¿Me escucha? Ahí sí. Yo lo Voy escucho. a... Ya, ahí sí pude. Sí, le ¿Me solicité a escuchan? todos. Sí, yo escucho Ah, ya. Valdemar. No sé si Javier, si tú también quieres ahí, igual también puedes hablar. Em, entonces, ¿cuál consideran ustedes que es como el peligro de perder de vista que Dios realmente esté preocupado involucrado con su creación, en vez de simplemente haberla creado y dejado a su suerte? Yo creo que por lanzar una idea como para que vayamos armando esta cosa, puede ser Ujú, el descuido de la creación. Porque si Dios no está involucrado, podríamos tratar la creación como algo sin valor espiritual, lo que contradice el mandato de Génesis 2:15, por ejemplo. ujú. De que, claro, porque Dios da órdenes y de partida habla con la creación. Eh, entonces, con un sentido de querer obediencia, relación, Exactamente. una relación de criatura crean con el creador. Cristian, ¿un comentario? Sí. Em, Algo casi similar. Yo creo que si perdimos de vista, eh, en función de esa pregunta que usted nos establece, es que desmerecemos el sacrificio mismo del Señor Jesús, porque Dios se ha manifestado en su Hijo para venir y acercarse personalmente a la criatura y redimirla. Entonces Ujú. tendríamos una vaga concepción acerca de quiénes somos. Sí, eso viéndolo obviamente desde el panorama ya completo, entendiendo que no solamente Dios creó sino que también estuvo hablando a través de toda la creación y finalmente habla de la mejor manera y completa a través de Jesús, porque Jesús es la demostración de que Dios Claro. realmente está involucrado con su creación. Eh, no es José, que ¿no? la... ¿Sí? Disculpa, yo creo que ahí nos volveríamos ateos, en no creer en que Dios hizo la creación o es parte de la creación o nosotros somos parte de la creación. Ujú, Respecto de la pregunta que tú nos estás haciendo ahí, claro. si me equivoco. No, Hay, hay para mencionar algo solamente, hay un tipo de disociación cognitiva respecto al concepto de trascendencia e inmanencia. Entonces, esa pregunta está como muy, eh, como que radica en esa esfera entre la trascendencia y la inmanencia del Señor.
Dios, o sea, de Dios, o el teísta, hubieron muchos, eh, creo que claro, la filosofía platónica creía, no recuerdo qué grupo específicamente, eh, creía que Dios ciertamente crea y ordena y establece leyes morales y físicas, pero no se relaciona con las criaturas. Ujú. Entonces, desde el teísmo, yo creo que hubieron grupos que creían en la trascendencia de Dios, pero no en la inmanencia. Y el teísmo cristiano cree en ambas, porque habiendo Dios hablado de muchas maneras y en muchas ocasiones a través de los profetas, como dice Hebreos, ahora en el último tiempo se ha revelado en su Hijo, Jesucristo. Así es. Valdemar, nos queda poco tiempo, así que para Ya, que después vayamos como respondiendo complementando lo una que por dijo una. ahí mi hermano Cristian, tendríamos como una desviación doctrinal en este punto, porque daríamos paso como a otras filosofías, como deísta, panteísta, que se Sí, niegan a la revelación exacto. personal de Dios. Entonces, como para allá va mi hermano Cristian, yo creo. Mm, sí. Sí. Segunda pregunta, dice, ¿por qué es tan importante para los cristianos recordar que Dios hizo todas las cosas buenas? ¿Qué quiere decir que el apóstol Pablo cuando indica que negar la bondad de Dios es... perdón, ¿qué quiere decir que el apóstol Pablo cuando indica que negar la bondad de la creación es como una enseñanza de demonios? Claro, que en el fondo que Dios crea todas las cosas buenas. Y eso sería una enseñanza no solo equivocada, sino demoníaca. Em, ¿Por qué es importante para los creyentes entender que Dios hizo todas las cosas buenas? Hermano Valdemar. Ah, no, se me quedó la mano levantada, como Ah, ya. para que los demás puedan participar igual. Creo que Ahí sí, los demás que llegaron aquí eso es porque se cayeron y volvieron a entrar, así que no al hagan, parecer. quédense aquí nomás, así que, bueno. Quizás voy a ir con dedocracia nomás para que podamos aprovechar mejor el tiempo. Hermano Oscar, si es que puede abrir su micrófono. Ah, no sé si tiene. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Exacto. Sí, ahí se escucha. Ya, Díganos, espera, repíteme la pregunta porque se cayó como dos veces esta cuestión. ok, ¿por qué es importante para nosotros como creyentes recordar que Dios hizo todas las cosas buenas? Y qué significa que el apóstol Pablo diga que negar la creación bondadosa de Dios es como una enseñanza de demonios. Porque es importante entenderlo, porque resulta que muestra la grandeza de nuestro Dios, eh, muestra la grandeza de un solo Dios creador, magnífico, ¿no es cierto? Sin dejar la duda, porque cuando Dios habla y dice, empieza en Génesis, lo primero que dice, y Dios creó, o sea, no deja ninguna duda. Entonces, es importante tener claro que Él es el gobernador de todo, que Él se presenta más adelante, como dice, como hablaba el profesor, pues se presenta como el gran yo soy. Yo creo que la duda, o sea, la duda demoníaca es no reconocer a nuestro Dios como único creador y basarse en fábulas de dioses pequeños ¿cómo se llama? Que no, ni siquiera hay historia, digamos, hay una historia limitada de ellos. Nuestro Dios se remonta a todo, a todo, ¿no? La misma creación muestra su gloria. Entonces, no, creo que por ese sentido es imposible. O sea, ¿Mm? Yo añadiría, mi hermano, que
negar que Dios haga las cosas buenas es Ujú. también poner en la posibilidad que Dios haya creado el mal y que Dios sea partícipe, que Dios sea como un Dios malvado. Porque si Dios no hizo todas las cosas buenas, entonces Dios es, es parte de la maldad. Creo que por ahí va el riesgo de no entender que Dios hizo todo bueno y que esta maldad no surge de Dios, surge después, por otras circunstancias. La pregunta 3: La narración bíblica de la creación fue escrita en parte para argumentar contra los mitos paganos. Al saber esto, ¿cómo nos ayuda a comprender y aplicar el primer capítulo de Génesis? ¿A qué mitos puede enfrentarse actualmente el relato de la creación en Génesis? Hermana Patricia, ¿se anima? Ahí voy a solicitar. Perdón, ¿cómo dijo? Estaba un Sí, poquito distraída, perdón. la narración bíblica fue escrita en parte para argumentar contra los mitos paganos. Entonces, saber eso, ¿cómo nos ayuda a comprender y aplicar este primer capítulo de Génesis? ¿Y qué mitos podemos enfrentar actualmente con Génesis? Uy, le encontré difícil esa pregunta. Yo la verdad es que hace un tiempo atrás fui a un congreso muy bueno que hablaban acerca de esto mismo, de cómo desmitificar el tema yo no tenía idea que se hablaba de que era un mito de Génesis, la verdad es que yo no me había enterado de esa parte. Em, y también, claro, se hablaba acerca de Darwin y todo el tema. Y bueno, hay unos textos muy buenos que ofrecieron allí de un profesor que investigó acerca de todo ese tema. Em, yo creo que, no sé, a través de investigar, de ver información acerca de eso y desmitificarlo, porque claro, no tenemos cómo comprobar y corroborar exactamente, porque esto fue escrito hace tanto tiempo, más que a través de la fe, también es cierto, pero solamente también la ciencia no se contrapone realmente con las palabras. En algunos aspectos lo han querido hacer así, pero a través de la ciencia también hay respuestas acerca de muchas cosas. Se pueden ¿Sí? encontrar, bueno, no sé. Yo, por ejemplo, una cosa que creo que la llamaría un mito, es una apreciación totalmente personal, que es muy aceptada en el mundo no cristiano, es que el ser humano nace bueno y que el entorno lo corrompe. Ah, claro. Entonces, la Sí, escritura nos dice que el ser humano nace en la maldad. Entonces, exacto, como que Génesis de alguna manera nos ayuda a entender que de ahí para adelante todos somos pecadores. exacto. O sea, en un Eh, principio fue bueno cuando Dios creó todo, claro, pero pero después de escoger a su manera ver el bien y el mal, de ver la vida a su manera, el ser humano querer llevar a su manera la forma de vivir, todo se distorsionó. ujú. Eso es cierto. Diego, ya estamos de vuelta o alcanzamos a ver una última. Deberíamos volver ahora. Ya, Sí, vamos a llamar a la gente de vuelta. okidoki. Ahí vamos. Ya.
Bien, queridos, parece que vamos llegando todos. Quiero ir cerrando esta clase, nos quedan 20 minutitos, 19 minutitos, y quiero partir con esta última partecita, con algunas preguntas que quedaron pendientes y con algunas observaciones que también quedaron pendientes respecto de Génesis 2, ¿ok? Bueno, Génesis 1 y Génesis 2. En primer lugar, quiero ser muy claro, ¿no? Hay un espectro de interpretaciones respecto de Génesis y no es mi labor, sino la de cada uno de ustedes, tomar una posición. Hay quizás en un lado del espectro está un literalismo respecto de Génesis 1 y 2. Es decir, Génesis 1 describe 1 y 2, 7 días de 24 horas donde el mundo completo es creado. Esa perspectiva, diríamos, tiende hacia una naturaleza más científica. O sea, diríamos, este texto es literal y por lo tanto este literalismo implica que es una descripción científica de cómo ocurrieron los hechos de la creación. Al otro lado del espectro están quienes dicen, bueno, aquí hay algunos elementos simbólicos y por lo tanto, como son eventos simbólicos, no es algo preciso ni tampoco una descripción científica, sino una descripción quizás, no sé, media de fábula, fantasiosa, poética, es una manera de decir nada más, y no habla de eventos que realmente hayan ocurrido. Está el espectro porque distintos cristianos tienen distintos pensamientos al respecto y distintas interpretaciones. Lo que yo querría decir simplemente es que no necesitamos eh, afirmar lo uno u lo otro, porque si es que esto efectivamente es precientífico, o sea, fue escrito antes de la manera en que nosotros escribimos la ciencia dura, digamos, y el registro crónico de los eventos en términos históricos. Entonces es posible perfectamente de que tenga elementos simbólicos y que al mismo tiempo refiera a algo que sí es literal o sí es histórico más que literal, ¿no? Entonces puede tener elementos simbólicos, puede ser literal, yo creo que ambas. El problema está en cuando intentamos ganar aquí, convertirlo en un campo de batalla y decimos, no, es esto sí que sí, y terminamos negando las realidades que sí vemos. Cuando decimos es literal, a veces pasamos por alto las señales de que puede haber algo simbólico. Cuando decimos aquí hay algo simbólico nada más, terminamos negando las realidades de que hay aspectos de la historia que efectivamente parecen describir una historia real de hechos históricos. Pero esa no es una respuesta que yo voy a mencionar o voy a responder en este curso porque entendemos que en distintas tradiciones distintas personas tienen distintas opiniones y como no es un asunto esencial ni para la salvación ni tampoco prioritario en el texto mismo, no vamos a responderla porque es una pregunta más bien desde afuera hacia la Biblia. Alguien preguntó, a ver, alguien preguntó por qué en el Génesis 1 se hablaba de Elohim, Dios, y en el Génesis 2 se habla de Yahvé, que es el nombre de Dios, que es yo soy el que soy, ¿no? Em, y a veces va a aparecer en sus Biblias a todo esto como Señor en mayúscula, todo en mayúscula. Cuando la Biblia aparece Señor en mayúscula, todo en mayúscula, las 5 letras en mayúscula, es una alusión a que está hablando del nombre personal de Dios, Yahvé. Y la razón para esto creo que justamente tiene que ver con marcar una diferencia entre la narrativa de Génesis 1 que tiene una funcionalidad específica, y Génesis 2, que quizás complementa la otra. Aquí hay distintas teorías, hay algunas más fantasiosas y conspiranoicas que otras. No sabemos realmente por qué hace este quiebre. Sin embargo, yo sí querría decir que en Génesis 1 claramente hay una alusión a los relatos contemporáneos. Hay una suerte, no sé si decir alusión, sátira quizás, de los relatos contemporáneos. En los relatos contemporáneos es como que yo te contara, y de hecho el humor funciona un poco así, pero es como que yo te contara la Caperucita Roja y la Caperucita Roja agarró su canasto y se fue a inscribir, a desuscribir del Partido Comunista, ¿no? Y uno dice, bueno, pero o sea, no es la historia, claro, no es la historia, por lo que te quiero contar es otra cosa, ¿no? Perdón por la ilusión, si es que hay alguien aquí del Partido Comunista, pero mi punto es decir que quizás conocemos una historia conocida, como el Anumalish, como la epopeya de Gilgamesh, como los relatos de Egipto, perdón, y los transformamos, le damos vuelta al final y decimos, "Oh, ¿qué pasó acá?". Claro, lo inesperado de este relato es que este relato que normalmente termina con caos y con dioses que pierden el control, aquí está en orden con el Dios que tiene el control de todas las cosas. Em, Habiendo dicho eso, entonces quiero decir que efectivamente alguien decía, bueno, pero Génesis parece que estos
los capítulos y versículos de la Biblia han sido arreglados a posteriori. Es verdad, la Biblia, la manera en que nosotros estudiamos la Biblia, Génesis 1 y Génesis 2, es una propuesta que surgió por ahí en la Edad Media, en realidad. Me parece que fue un francés el que dijo, mira, necesitamos ordenar para poder saber de qué estamos hablando cuando hablamos de los pasajes bíblicos. Entonces los capítulos, los versículos son impuestos a veces y a veces no son tan naturales. Por eso es que en general, hoy, la división de Génesis 1, en realidad llega esta misma historia, es una sola narrativa, hasta Génesis, al menos hasta Génesis 2, 3, ¿no? Si te fijas, desde Génesis 1 se nos va a narrar esta historia de Dios creando todas las cosas en el principio. Dios creó todas las cosas, día 1, día 2, día 3, y Génesis 3, perdón, de Génesis 2, 3, en el día séptimo, Dios bendijo el día séptimo, santificó porque en él reposó toda la obra de que había hecho. Así que en realidad la narrativa de la creación es de Génesis 1.1 hasta Génesis 2.3 y el resto comienza en Génesis 2.4. ¿Ya? Hay una división efectivamente allí. Alguien me dijo, oiga, pero no habló suficiente de Génesis 2 y tiene toda la razón, hermano. Así que te lo voy a conceder y te voy a explicar un poquito más acerca de Génesis 2. Génesis 2 tiene varias cosas entretenidas. En primer lugar tenemos el relato respecto de este árbol, ¿no? Se nos dice que Adán ha sido puesto allí para cultivar y para cuidar, y le da la orden en Génesis 2.16. El Señor ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esto significa muchas cosas, pero principalmente tiene que ver con un símbolo, volviendo a esta idea, el árbol, más allá de que haya o no haya existido, es un símbolo de la autonomía humana, justamente una alusión muy explícita de la ilustración que mencionábamos antes. La prerrogativa del ser humano que dice, no, yo no necesito consejo de Dios, no, yo necesito instrucción de Dios, yo sé lo que es mejor para mí y quiero decidirlo yo. ¿No? Y esa es lo que está ahí simbolizado en este árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo sí que sé lo que fue ni malo. No quiero profundizar acá porque la próxima semana nos vamos a pasar un buen rato hablando de esto, así que si tienen más ganas de hablar de eso, ven la próxima clase. Y creo que es muy interesante allí en la segunda parte de Génesis 2. Recuerden que en Génesis 1 ya hay una alusión a esto, ¿no? Cuando el Señor crea al hombre a imagen y semejanza, insiste en que Dios creó al hombre, verso 27 del capítulo 1, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Es decir, si la humanidad quiere realmente reflejar al Dios, quiere realmente ser la imagen y semejanza de Dios, necesitamos. Es parte de la constitución misma de la humanidad, una necesidad mutua, un trabajo y colaboración mutua entre hombres y mujeres, Adán y Eva, varón, y dirán los autores de la Reina Valera, varón y varona, ¿no? Porque hay un juego de palabras. Pero también hay un segundo punto aquí, y es que el texto nos habla de cómo es que la mujer ha sido traída a partir, la mayoría de las traducciones van a decir, de la costilla del hombre. Cuando se forma la mujer, en primer lugar hay un reconocimiento de que hay una insuficiencia, hay una soledad, una carencia que no consigue ser remediada en la compañía de otras criaturas no humanas. Ni siquiera es interesante, porque uno aquí se pone como medio quisquilloso y uno dice, cuidado con lo que vamos a decir, pero parece que la presencia, la compañía, la bondad de la presencia de Dios para el hombre sigue faltando algo. Falta para el hombre la mujer. No es bueno que el hombre esté solo. O sea, hasta que la mujer llega, hay una soledad inherente en el ser humano, en el hombre. Y hay una compañía que de alguna manera es requerida. No uno que es el creador, ni otra criatura para ser gobernada, sino una igual, una otredad que en un sentido es paradójico porque es fundamentalmente igual, pero al mismo tiempo distinto, ¿no? Como los humoristas decían, es lo mismo, pero no es igual, algo así. Y esa otredad es la mujer. Así que el verso 22 de Génesis 2 dice, de la costilla que el Señor había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Dos cositas acá importantes y nos vamos. En primer lugar, el verso 18 dice que la mujer, que Dios le hará al hombre ayuda adecuada. La palabra ayuda
es una palabra que a veces tomamos por sentado, pero aquí es una referencia a Dios mismo. Dios mismo va a decir, yo soy tu ayuda. Y a menudo la palabra ayuda incluso toma el tono de una ayuda que salva. No es simplemente una ayuda nomás, así como un ayudante subyugado, no es una suerte de junior administrativo del gran CEO que es el hombre, sino una ayuda que es necesaria porque cubre una carencia que se tiene. Y por lo tanto, viene a salvar, a rescatar, a ayudarnos en ese sentido que es una semejanza con el Dios que es nuestra ayuda, como dicen los salmos. En segundo lugar, también está aquí el hecho de que esta ayuda es adecuada, no es cualquier ayuda, es una ayuda necesaria y la palabra que cuando dice adecuada también puede traducirse como una ayuda correspondiente, es decir, es casi como si habláramos de algo que calza perfectamente, ¿no? Aquí está el hombre y la mujer, viene a darle la ayuda, viene a complementar, viene a salvarlo, viene a suplir aquello justamente que es necesario porque es una carencia del hombre. Eso también lo vamos a ver en el relato del verso 22 en adelante con la costilla. La costilla es una traducción posible, sin embargo esa palabra hebrea consistentemente en el Antiguo Testamento se traduce en nuestras Biblias castellanas como costado. Es más, en algunos contextos va a ser traducido para hablar de estructuras, incluso arquitectónicas, donde hay un costado o la mitad, ¿no? La mitad de esta construcción o esta otra construcción. Entonces, cuando hablamos de la mujer siendo creada a partir de la costilla del Dios, del hombre, la figura, podríamos perfectamente dibujar la figura de un ser humano que de alguna manera se divide en dos, hombre y mujer, ¿no? Y por lo tanto, la humanidad, justamente en consonancia con el capítulo 1, no está completa, sino tiene las dos mitades. Hombre y mujer, imagen y semejanza, son necesarias el hombre y la mujer para poder vivir en esa imagen y semejanza de Dios. Así que el capítulo 2 nos deja bastante esperanzados y esperemos que sigamos así. Lamentablemente para los que saben un poquito de la historia y ya vieron la serie, verán que la próxima semana no nos vamos a encontrar con tan buenas noticias. Lo importante nuevamente es recordar que Génesis 1 y 2 nos plantean esta estructura, este orden creado por Dios que produce una paz y una plenitud en el orden, en toda la creación. Dios arriba, el ser humano bajo Dios, pero por sobre la creación. Entonces Dios, el hombre o el ser humano y la humanidad y la creación. Perdón. Ese orden trae shalom. ¿Saben? ¿Conocen esa palabra hebrea? Shalom, paz. Y nosotros pensamos en el mundo occidental que shalom es simplemente la ausencia de guerra, pero no, shalom es plenitud, es paz completa, es completitud en un sentido. Entonces esa plenitud del cosmos solo se ve cuando el cosmos funciona según el orden de Dios. Eso va a ser importante para lo que vamos a ver la próxima semana, pero también para lo que vamos a ver de aquí en adelante, porque vamos a ver cómo es que Jesús efectivamente restaura el orden creado de Dios, que en el Nuevo Testamento va a ser reconocido como el reino de Dios. Dios gobernando la creación por medio del ser humano. ¿Sí? Bien, amigos, creo que he abordado varias de las cositas que hemos conversado. Espero que haya sido satisfactorio para ustedes en estos últimos 5 minutos que me quedan. Quiero compartir con ustedes un pequeño articulito, una pequeña reflexión que escribí respecto justamente de Génesis 1 y este mensaje. Hay una canción de Jorge Drexler. ¿A alguien le gusta Jorge Drexler? A ver si levantan la mano. El uruguayo Jorge Drexler tiene una canción que dice la canción de amor y casualidad. Y dice así, una pequeña estrofita. Dice, tu madre y yo somos una mezcla, igual que tú, de amor y de casualidad. Igual que tú, de amor y de casualidad. En esta historia, bueno, en esta canción, Drexler dedica a sus hijos y una canción que básicamente habla del origen de su propia familia. El origen de nuestras propias vidas, dice Drexler, se puede atribuir a una mezcla de amor y casualidad. El azar, como explicación del origen de nuestras vidas, no es algo único en Drexler. De hecho, desde los tiempos antiguos, mitos del origen de la humanidad, como vimos, hasta los sofisticados argumentos de los científicos modernos, todos parecen estar de acuerdo. Tu vida, mi vida, son simplemente una gran coincidencia. La Biblia comienza con el relato de Génesis y nos ofrece una explicación de nuestro origen, no dado por los hombres, sino por Dios. El mundo llegó a existir porque nuestro buen Dios lo hizo. Y lo hizo deliberadamente y en orden. Y esto es más claro aún cuando Génesis describe la creación de la humanidad. El Dios de la Biblia creó al ser humano intencionalmente. No somos
simplemente el resultado de el amor y la casualidad. El origen de la humanidad no está descrito por las vicisitudes de la casualidad, sino por la intencionalidad divina. Génesis 1 fue escrito para desintoxicar a sus lectores de las falsas historias que les definen, para despertarnos al hecho de que esa explicación de su propio origen es en el fondo una mentira. Como diría Buddy Richard, una vulgar y estúpida mentira. Y aún hoy, al otro lado del mundo, al otro lado de la historia, el relato de Génesis busca despertarnos a la verdad, a la verdadera historia de nuestras vidas. Hermano, hermana, tu vida no es una coincidencia. Quizás hasta hoy has construido tu historia simplemente aceptando la narrativa que otros te han impuesto, ¿no? Estas metanarrativas que dan vueltas en el aire y que de repente uno sin darse cuenta las respira como el smog en Santiago. Tal vez has sufrido una mentirosa narrativa familiar que te ha calificado a ti como, mira, tu origen, la historia tuya es un error. O tal vez has aceptado sin darte cuenta esa incoherente narrativa que dice que en el fondo no somos más que el fruto de una serie de eventos desafortunados. En cualquier caso, Dios te invita hoy día, y te quiero invitar de parte de Dios, a cuestionar esas narrativas con lo que has escrito tu historia y a reescribir la verdadera historia de tu vida, considerando lo que Él dice de ti, pues. Aquí en Génesis 1 y 2, Dios dice que tu vida no es una coincidencia, tu vida es pura intención divina. ¿Les parece si oramos y despedimos la clase? Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de celebrar. Padre, nos paramos frente a tu palabra y no queremos perdernos en las discusiones de las minucias y nuestras propias interpretaciones intelectuales interesantes. Señor Santo, queremos reconocer que tú eres nuestro Padre y quieres relacionarte con nosotros por medio de tu palabra. Y lo que tú escribes, tu palabra santa, quiere definirnos y redefinirnos. Gracias, Señor, porque cuando leemos Génesis 1 y 2 descubrimos que tú nos has creado intencionalmente y tú nos has creado amorosamente. Te revelas a nosotros como el Dios del universo y te revelas a nosotros como nuestro Dios personal. Ayúdanos a leer Génesis 1, a leer Génesis 2 y a leer lo que vengamos a leer cada semana, recordando consistentemente que tú eres nuestro Dios que nos habla en las Escrituras. Eres el Dios del universo, el Dios de todo. Esta es verdad para todos, pero eres jamás un Dios que nos ama y se relaciona con nosotros en tu palabra y por medio de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.